Tú tienes un programa que obviamente habla siempre a favor del gobierno de Morena y nosotros lo respetamos. No siempre, Alejandro, y aquí hemos señalado, perdón, vamos a ver, déjame, aquí he señalado lo que sucede en el estado de Chiapas, lo que sucede en el estado de Guerrero, que es inadmisible la desatención a la población y los datos de criminalidad que se dan. He denunciado a integrantes del partido Morena en el ejercicio público que han cometido acciones reprobables y por supuesto que le doy voces. De cada 10 colaboradores que hay en este espacio, Alejandro, 7 son de oposición. Y es claramente que tu programa está orientado a defender al gobierno y yo lo entiendo y lo acepto. Lo que no puedo aceptar es que se genere, como siempre, el sesgo, el tratar de demeritar lo que hemos hecho desde la oposición, desde lo que ha hecho el PRI, porque ahora resulta que todos los nombres que tú has dicho cuando estaban en el PRI eran unos corruptos, eran unos impresentables, y ahora que ya no están en el PRI, tenemos la culpa de que se hayan ido. ¿Y dónde está el sesgo en lo que yo dije, Alejandro? El sesgo está claro, pareciera festinar como si fuéramos el responsable de que el PRI ya esté a punto de desaparecer. Claro. Jamás en los últimos 30 años había yo visto un ataque brutal, sistemático, organizado desde la presidencia de la República en 7 años contra ustedes, los medios de comunicación. Te recuerdo uno, yo tuve que vivir en el exilio, Alejandro, tuve que vivir en el exilio porque a mi familia, a todos nos sacaron del país cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República. Y qué lamentable, sí. Y no lo deberían. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es martes 10 de diciembre del 2024. Y vámonos con la información porque tremendo agarrón que se dio Alejandro Moreno con Juan Becerra. Y es que no le gustó que le dijeran que por su culpa el PRI se está desmoronando, y es que hemos visto en estos últimos días cómo el PRI ha perdido a integrantes uno por uno. Pues resulta que el último en salir, el más reciente, es Enrique de la Madrid, que incluso también estuvo en entrevista con Juan Becerra. En esta entrevista, Enrique de la Madrid dijo que de una de las razones por las cuales se salía del PRI era porque en este partido ya no había diálogo, en ese partido ya no se podía disentir, ya no se podía tener pensamientos diferentes y todo lo enfocaba al dirigente Alejandro Moreno. Acto seguido, Juan Becerra pues entrevista a Alejandro Moreno y le plantea esto, con lo cual se desata la pelea, en la cual dice Alejandro Moreno: es que ustedes me culpan a mí porque cuando estaban en el PRI eran corruptos, pero ya que se van a Morena dice que son unos santos. Vamos rápidamente a escuchar, porque también Juan Becerra pues le puso los puntos sobre la mesa y le dijo: a ver, discúlpame, aquí en mi programa 7 de cada 10 personas entrevistadas, 7 son de oposición. Entonces, no puedes venir a decir que mi programa es a favor del gobierno, porque de esto lo acusó Alejandro Moreno. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió, porque les digo, tremendo agarrón que se dieron. Conversaba en este espacio con Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, fue secretario de Turismo en el sexenio de Peña Nieto, fue aspirante a ser candidato por el PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, y pues nos daba parte de las razones por las cuales ha decidido dejar al Partido Revolucionario Institucional. Alejandro Moreno, el dirigente del partido, está en la línea telefónica y me da mucho gusto saludarte. Alejandro, ¿cómo estás, dirigente? Me da mucho gusto saludarte, Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien, hace mucho que no conversábamos, Alejandro. Me da mucho gusto que compartas los micrófonos de este espacio informativo, los cuales siempre están abiertos para ti. Sin duda, Juan. Mira, lo que pasa es que siempre, ya sabes, nosotros estando de aquí para allá, pero siempre atento a lo que se comenta en los programas que sin lugar a dudas generan no solo opinión, ayudan a las y los ciudadanos a tener información veraz y oportuna. Y obviamente escuché los comentarios que tú estabas haciendo en la propia libertad de expresión que tienen todos y cada uno de los comunicadores, pero mi posición es muy clara y compartirte que obviamente que no la comparto, porque en el contexto que hoy tenemos, tú tienes un programa que obviamente habla siempre a favor del gobierno de Morena y nosotros lo respetamos. No siempre, Alejandro, y aquí hemos señalado, perdón, vamos a ver, déjame, aquí he señalado lo que sucede en el estado de Chiapas, lo que sucede en el estado de Guerrero, que es inadmisible la desatención a la población y los datos de criminalidad que se dan. He denunciado a integrantes del partido Morena en el ejercicio público que han cometido acciones reprobables y por supuesto que le doy voces. De cada 10 colaboradores que hay en este espacio, Alejandro, 7 son de oposición. Pero mira, te diría, yo respeto lo que tú digas, bueno, tú tienes esa precisión en tus comentarios, pero yo regularmente, como tenemos información y te escuchamos, y es claramente que tu programa está orientado a defender al gobierno, y yo lo entiendo y lo acepto. Lo que no puedo aceptar es que se genere, como siempre, el sesgo, el tratar de demeritar lo que hemos hecho desde la oposición, desde lo que ha hecho el PRI, porque ahora resulta
que todos los nombres que tú has dicho cuando estaban en el PRI eran unos corruptos, eran unos impresentables, y ahora que ya no están en el PRI, tenemos la culpa de que se hayan ido. Para nada, nosotros somos una oposición que ha luchado contra este gobierno cínico y corrupto de Morena, que está destruyendo este país, que es una locura lo que está haciendo con el Poder Judicial, que se ha querido apoderar de los órganos electorales y que quiere instaurar un régimen autoritario en México, Juan. Entonces, yo entiendo los resultados electorales y claro está, el gobierno de cabeza, tirando todos los recursos, sentencias de la autoridad jurisdiccional, vínculos claros que se han dicho de un gobierno que está no solo cercano, sino prácticamente coludido con el crimen organizado. Entonces, en un régimen que hoy es autoritario, donde no hay normalidad democrática, pues ¿cómo crees o pretenden que haya competencia equitativa en un ambiente democrático? Oye, ¿dónde está el sesgo en lo que yo dije, Alejandro? El sesgo está claro, en pareciera festinar como si fuéramos el responsable de que el PRI ya esté a punto de desaparecer, y claro que no ganamos las gubernaturas, pero hay que completarlo, mi querido Juan. Las gubernaturas no se ganaron porque los gobernadores entregaron las gubernaturas, Morena los dobló con la persecución política y no había normalidad democrática, hubo una persecución abierta, un señalamiento abierto y un gobierno que estuvo de cabeza en una elección de Estado, y eso lo sabe la gente y lo sabe el pueblo de México. Entonces, claro que no es fácil ser opositor en este país, tenemos un gobierno que te persigue, un gobierno que te amenaza, un gobierno que le hace carpetas de investigación a quien piensa distinto. Entonces tenemos que enfrentar al gobierno con carácter y con determinación como lo hemos hecho, y claro que la oposición habrá de no solo asumir su responsabilidad como lo hemos estado haciendo, sino que tenemos que lograr que este gobierno no se vuelva un gobierno autoritario como lo está haciendo, al quitar todos los derechos y las libertades que hoy podemos tener en una reforma del Poder Judicial que no solo rompe el régimen democrático, rompe los derechos de las y los ciudadanos, Juan. Entonces, muchas veces se festina desde el gobierno y desde el poder, pero tenemos que tener claros ejemplos tan claros como Venezuela, como Nicaragua, como otros países que han perdido su democracia por un gobierno que coopta todos y cada uno de los espacios para poder tener oportunidad de hablar. Para que no haya sesgo, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Entonces me dices que la reflexión interna en el partido después de los resultados de la elección del 2 de junio de este año es que pues las gubernaturas perdidas, las posiciones en el Congreso perdidos y los entonces militantes del PRI que se han ido a otras filas, incluyendo además mayoritariamente a las del Morena, todo esto es culpa de Morena y que el PRI no tiene ninguna culpa. No, para nada, Juan, para nada. Y lo que hay que hacer es la autocrítica real y responsable. Nosotros en el Partido Primero tenemos 6.6 millones de votos, somos la tercera fuerza política a nivel nacional, aunque no le guste a muchos. Hoy tenemos una mayor presencia en el Senado, tenemos una disminución en las gubernaturas, claro, por la cooptación que hizo el poder, por la bola de corruptos y cobardes quienes tenían la responsabilidad de los gobiernos que se entregaron a Morena, y eso está documentado, eso está señalado por todos y conocido por las y los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Lo que vemos es que no hay este equilibrio para que nosotros en un régimen de competencia y de igualdad de oportunidades podamos competir. Tienen a los servidores públicos, tienen al gobierno de los estados, ve cómo está el crimen organizado, Juan, ve cómo está la delincuencia organizada en el país, ve lo que ocurre en Sinaloa. Era para que el gobernador de Sinaloa ya hubiera dejado la gubernatura de Sinaloa. En más del 40% del territorio nacional no se puede transitar por la presencia del crimen organizado. Ve la relación que están llevando con los Estados Unidos, un gobierno incapaz, ineficiente para poder llevar una negociación con el próximo gobierno de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hay que decir. Lo que hay que decir es que quieren destruir el órgano electoral, lo que hay que decir es que no quieren respetar la ley y vamos rumbo a un gobierno autoritario y no lo podemos permitir. Y no es fácil ser opositor, Juan, pero lo vamos a hacer con firmeza, y me daría mucha tristeza porque un gobierno autoritario lo que hace posteriormente es silenciar a los medios de comunicación, es coartar. Jamás en los últimos 30 años había yo visto un ataque brutal, sistemático, organizado desde la presidencia de la República en 7 años contra ustedes, los medios de comunicación. Te recuerdo uno, yo tuve que vivir en el exilio, Alejandro, tuve que vivir en el exilio porque a mi familia, a todos nos sacaron del país cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República. Y qué lamentable, sí. Y no lo deberían de permitir, y hay que señalarlo y denunciarlo, sin duda, y hoy ocurre. Hoy todos los días ves en los medios cómo dejan de escribir, cómo compañeros dejan de comunicar y de participar. Entonces, qué bueno que muchas veces el gobierno y los que adulan al gobierno celebran que no haya oposición según ellos, pero ojalá no se pierda el régimen de derecho y de libertades que tenemos en este país. Nosotros vamos a dar la pelea, no nos vamos a echar para atrás, y lo que queremos es seguir luchando, construir oposición, porque muchas veces pareciera como es que desde el gobierno y sus medios afines, lo único que hacen es tratar de generar esta narrativa. Y un dato, porque escuché que mencionaban encuestas. Qué casualidad, ¿no? ¿Tú sabes cuánto puede costar una encuesta de 2.500 cuestionarios nacional? Todo el mundo sabe cuánto puede costar, y ahora resulta que todos los días sacan encuestas para posicionar a un gobierno ineficaz e ineficiente y corrupto. Nada más dime quién paga las encuestas.
¿Quién paga las encuestas? ¿Quién las paga paga? las encuestas? Habría que preguntar si todos los días las difunden. Entonces, hay que echarse siempre para adelante y lo que no podemos hacer es quedarnos callados ante hoy lo que no puede parecer un gobierno que le guste la democracia y que atente contra el régimen democrático. Alejandro Moreno, pues los micrófonos siempre abiertos para ti, ojalá y vengas más seguido. Y hablando de sesgo, dices que el PRI es la tercera fuerza política después de las elecciones pasadas, ¿no es Movimiento Ciudadano? Para nada, y te lo demuestro en tu programa el día que quieras. Nosotros tenemos el 11%, 6.6 millones de votos, somos la tercera fuerza política nacional. Nosotros tenemos hoy 14 senadores, Movimiento Ciudadano tiene 5, tenemos 37 legisladores nosotros, Movimiento Ciudadano tiene 26, así que somos la tercera fuerza política en el país, y eso no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional Electoral. ¿Tienen el 9.54% de la votación pasada? No, esa es la votación en la presidencial. Así es. Con la que miden la participación de un partido político nacional es la votación en diputados federales y tenemos el 10.94. Pues Alejandro, somos la tercera fuerza política. ahí está aclarado, para que no digas que hay sesgo en este pero así problema. es, y por eso te agradezco mucho, reconozco mucho tu apertura, siempre la oportunidad de platicar, y claro que me encantará ir a tu programa y poder platicar contigo y discutir los temas que hoy son importantes para México. Cuando quieras, Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, siempre los micrófonos abiertos para ti y para todo el Gracias, mundo. mi querido Juan. Fíjense nada más cómo Alejandro Moreno, cuando decía que es que nunca había visto un gobierno que reprimiera así a los medios de comunicación, sopas, ahí se la deja caer Juan Becerra. Dice, no, espérate, hace años toda mi familia tuvimos que salir huyendo del país, nos fuimos a Estados Unidos porque el gobierno de Salinas de Gortari, un gobierno priista, nos persiguió. De verdad que Alejandro, ¿con qué cara viene Alejandro a decir que es que este gobierno reprime cuando él dijo que a los periodistas hay que matarlos de hambre? Fíjense nada más la incongruencia, el cinismo de Alejandro Moreno. Pero pues, no hay duda, él es el enterrador del PRI, él es el que está desmoronando, está destruyendo al PRI. Cada vez se van saliendo más y más y más, cada vez se quedan más solos. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.